Mi hermana está embarazada, pero no sabe quién es el padre del bebé. Y aún planea casarse con el hombre al que le ha estado mintiendo durante los últimos 2 años. ¿Debería quedarme callado? Nunca pensé que yo sería quien expusiera a mi propia hermana. Crecimos juntas, compartimos todo, desde nuestro primer vestido hasta nuestros primeros desamores. Solía ser la que llamaba mi más cercana de todos mis seres queridos. Y sin embargo, todo lo que necesitó fue un momento, verla de pie fuera de un hotel con un hombre que no era su prometido, para que toda esa confianza comenzara a desmoronarse. En ese momento traté de calmarme. Tal vez era un compañero de trabajo, un viejo amigo o simplemente una coincidencia. No quería sacar conclusiones sobre alguien en quien había confiado toda mi vida. Pero no se detuvo ahí. Unas semanas después, durante una cena familiar, escuché gritos desde la sala de estar. Cuando entré, los vi a ella y a su prometido discutiendo intensamente. Él salió furioso, con el rostro retorcido por la ira. Le pregunté qué había pasado. Al principio lo desestimó como un malentendido. Dijo que él estaba celoso porque ella había almorzado con un amigo. La miré directamente a los ojos, el tipo de mirada que siempre habíamos usado para leernos desde que éramos niños. Una mirada que decía, «Sé que estás mintiendo». Y en ese momento, como una delgada máscara deslizándose, soltó una confesión que nunca pensé que escucharía. He estado saliendo con otra persona, pero es solo por diversión. Nada serio. Me quedé paralizado. Mi corazón se hundió como una piedra. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo dijo. Fría, indiferente, como si estuviera hablando de una escapada de fin de semana espontánea, no de una traición de 2 años con nada menos que el mejor amigo de su prometido, el padrino en su próxima boda. Estaba tan furiosa que tuve que alejarme de la mesa. Cuando volví, dije solo una frase. «O le dices tú, o lo diré yo». Me miró como si yo la hubiera traicionado, no al revés. Pero no me importaba. Había visto lo que la traición le hizo a mi padre después de que mi mamá engañara. Sabía lo que era ver a alguien ahogarse en mentiras mientras se veía obligado a sonreír. Desde que tenía 13 años me prometí a mí mismo. Nunca me quedaría en silencio ante la traición. Nunca más. Nunca. Y mi hermana, de mala gana, asintió. Prometió que le diría la verdad a su prometido antes de la boda. La creí, quería creerle. Pero resulta que fui demasiado ingenuo. ¿Esa promesa? Era solo la siguiente capa de cobertura, escondiendo una verdad aún más oscura. Una promesa rota puede destruir una relación, pero una promesa olvidada, una que se ignora intencionalmente, es mucho más cruel. Pensé que después de nuestra conversación ese día, mi hermana finalmente volvería a la razón, que haría lo correcto, aunque fuera tarde. Pero pasó una semana, ni una sola palabra, ni el más mínimo signo de remordimiento. Y luego llegó la cena de ensayo, el momento en que me di cuenta de que todo era solo una actuación. Y yo era la única en la audiencia que podía ver cómo el telón de fondo se desmoronaba. El evento se llevó a cabo en un restaurante elegante, con luces brillantes arriba y risas resonando en cada rincón. Mi hermana se veía radiante con un sencillo vestido blanco, sin arrugas, sin rastro de culpa. Su prometido estaba de pie a su lado, orgulloso, riendo, charlando, completamente ajeno. Y el otro hombre, el padrino, con quien había estado engañando durante los últimos 2 años, estaba justo allí entre el círculo más cercano, sentado junto al novio, bebiendo, bromeando, haciendo el papel del cuñado perfecto. Sentí un nudo formándose en mi garganta, como si alguien me hubiera metido una piedra en el pecho, silenciosa, fría y aplastante. Salí a respirar. Era una noche primaveral suave, la brisa ligera. Pero mi corazón estaba en caos. Mi hermana me siguió. Y en el momento en que la puerta del restaurante se cerró detrás de ella, le hice solo una pregunta. «¿No se lo dijiste, verdad?» No dijo nada. Evitó mis ojos. No necesitaba que ella lo dijera.
La promesa ya estaba muerta. Y lo sabía. No podía esperar ni un segundo más. Si me quedaba en silencio, me volvería cómplice. Un cómplice de un matrimonio construido sobre mentiras. Después de la fiesta, una vez que todos se habían ido, aparté al novio. Mi corazón latía con fuerza, mis manos eran hielo, pero mi voz, con firmeza. Lamento ser yo quien diga esto, comencé. Pero necesitas saber. Mi hermana ha estado teniendo una aventura, durante los últimos 2 años, con tu padrino. Se quedó allí, paralizado. La copa de vino en su mano temblaba. Sus ojos se abrieron, despojados de toda alegría. Y justo en ese momento, lo vi. Las primeras astillas de un desamor rompiéndose dentro de él. El silencio era insoportable. Luego se dio la vuelta y se alejó. Ni una palabra. No tenía idea de lo que haría a continuación. Pero sabía una cosa. Había hecho lo que tenía que hacer. Al día siguiente se desató el infierno. Mi hermana llamó con la voz ardiendo de rabia. ¿Por qué harías esto? Somos hermanas. Se supone que debes protegerme, no destruirme. Simplemente dije, te destruiste a ti mismo. Solo evité que otros se lastimaran contigo. Luego llegó mi mamá. No para ver cómo estaba, no para preguntarme cómo estaba, pero para regañarme. Me llamó desagradecido, una traidora, un cobarde que eligió el bien y el mal sobre la familia. Cada llamada se sentía como una herida fresca. Pero no sangré, porque me había vuelto insensible a sus mentiras hace mucho tiempo. Entonces mi hermana ofreció una solución. Si realmente me quieres, le dirás que cometiste un error. Retíralo. Casi me río. Después de todo, lo que ella quería no era perdón. Ella quería un pase libre para seguir caminando por su camino de engaños. No podía. Y no lo haría. Porque algunos secretos, cuando se dejan sin decir, no solo lastiman a una persona, arruinan a todos los que alguna vez creyeron en un amor que nunca fue real. Solía pensar que decir la verdad sobre mi hermana sería la cosa más difícil que jamás haría. Pero estaba equivocado. Resulta que lo que duele aún más es darse cuenta de que alguien que una vez te amó, que una vez te propuso matrimonio, fue parte de la red de mentiras desde el principio. Después de esa noche caótica, traté de distanciarme de todo el drama. No respondí las llamadas de mi mamá, no contesté los mensajes de mi hermana, solo necesitaba un poco de paz para respirar, pero la paz es un lujo en una familia construida sobre secretos. 2 días después, recibí un mensaje de él, mi ex, que también resulta ser el hermano mayor del novio. Solíamos amarnos profundamente, incluso planeamos casarnos, pero ese año él admitió que me había engañado. No necesitaba saber con quién. En el momento en que dijo las palabras, recogí mis cosas y me fui, dejando atrás cada hermoso recuerdo. Manteníamos el contacto. Maduramente, respetuosamente. Después de todo, con mi hermana casándose con su hermano, ambos pensábamos, no necesitamos volver a estar juntos, pero al menos podemos ser amables el uno con el otro. Yo creía eso. Entonces, cuando vi su mensaje, lo que le dijiste a mi hermano es un desastre. Necesitamos hablar. Estuve de acuerdo, porque todavía creía que entre él y yo quedaba al menos una cosa. La verdad. Tuvimos una videollamada. Su rostro se veía diferente. Ya no era ese chico despreocupado de antes. Sonreí débilmente, tratando de aliviar la tensión. No me digas, ¿también te acostaste con mi hermana? No me digas, ¿también te acostaste con mi hermana? Se quedó en silencio. Se quedó en silencio. Sin sonrisa. Sin negación. El tiempo se detuvo. Sentí como si todo el aire fuera succionado de mis pulmones. Mi cuerpo entero se quedó helado. «¿Estás bromeando, verdad?», balbuceé. «Lo siento», dijo en voz baja. «No pensé que necesitaras saberlo. En aquel entonces, todo era un desastre. Esa noche, cuando confesó que me había engañado, fue con mi hermana. Mi mente explotó.
La traición no vino solo del hombre que una vez amé, sino de la misma hermana que había defendido toda mi vida. Estaba temblando cuando pregunté, ¿y ahora? ¿Ustedes dos siguen juntos? Contexto. ¿Ustedes dos siguen juntos? Él sacudió la cabeza. Hane texto a traducir. Sacudió la cabeza. No, eso terminó hace mucho tiempo. Sé que me equivoqué. Pero, ¿cómo podría creerle? Después de todo, sus palabras se sentían etéreas, como el viento que pasa sin dejar rastro. Había perdido toda confianza. ¿Y la parte más dolorosa? Ni siquiera sabía quién había sido en esa historia. ¿Una amante? ¿Una broma? ¿Un peón usado por ambos para encubrir su culpa? Antes de que pudiera procesarlo todo, añadió, «Hay algo más. Necesitas saberlo». Cerré los ojos. No quería escuchar más. Pero la siguiente frase me obligó a abrirlos. Mi hermano tampoco es inocente. Se acostó con una chica en un viaje a Las Vegas hace unos meses. Estaba atónita. Entonces, nadie en esta boda estaba limpio. Uno había estado engañando durante 2 años. El otro tuvo una aventura de una noche solo unos meses antes de la ceremonia. Un bebé cuyo padre aún es desconocido. Y allí estaba yo, de pie en las cenizas, tratando de averiguar quién encendió la primera cerilla. Cuando terminó la llamada con mi ex, me quedé inmóvil en el sofá, la suave luz amarilla proyectando largas sombras en la pared blanca de mi sala de estar. Ahora pareciendo más un escenario, preparado para la escena más cruda de mi vida. Me había quedado en silencio el tiempo suficiente. Les había dado una oportunidad para enfrentarse entre ellos, para arreglar lo que rompieron, pero ellos, todos ellos, optaron en su lugar por enterrar la verdad bajo capas de belleza. Un vestido de novia blanco, una celebración lujosa y sonrisas falsas frente a una cámara. Está bien, si nadie tenía el valor de decirlo, entonces yo sería quien terminara esta obra. Le envié un mensaje de texto a mi hermana y su prometido. El mismo mensaje. Quiero que ambos vengan a mi casa esta noche. No para señalar con el dedo, sino para poner fin a todas las mentiras. Cuando llegaron, nadie dijo una palabra. Mi hermana llevaba un suéter color crema, su rostro sereno como si estuviera entrando en una reunión casual. Su prometido, con ojeras bajo los ojos, la camisa arrugada, parecía que no había dormido en toda la noche. Los invité a sentarse en el sofá. Serví 2 vasos de agua, sin vino, sin té. Cada emoción en esta habitación necesitaba mantenerse aguda, sin diluir. Me planté frente a ellos, mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. No los traje aquí para juzgar a nadie. Solo quiero exponer todo lo que sé, de ambas partes, para que ninguno de ustedes tenga que seguir fingiendo. Se quedaron en silencio. Así que comencé. Has estado engañando durante 2 años, con el padrino, y nunca tuviste la intención de decírselo. Vi al prometido apretar los puños, pero no dijo nada. Tú tampoco eres inocente. Te acostaste con otra mujer durante el viaje a Las Vegas, y tampoco tenías planeado decir eso. Mi hermana lo miró, atónita. Por primera vez en mi vida vi su rostro palidecer, no por culpa, sino por ser herida por la única cosa que pensaba que podía controlar. Continué. También te acostaste con su hermano, cuando todavía estaba saliendo con él. Ese año, cuando me confesó que me había engañado, tú eras la otra mujer. Silencio. Ni un solo suspiro. El aire en la habitación parecía haber sido succionado. Tomé una respiración profunda y dije la última parte. Y finalmente, estás embarazada, pero no sabes quién es el padre. Me dijiste que no estás seguro. Di un paso atrás. No porque tuviera miedo, sino porque ya lo había dicho todo. No había nada más que retener, nada más que sostener. No quiero interferir en sus vidas. Pero si los dos todavía planean casarse sin hablar estas verdades en voz alta, sepan esto. El matrimonio no es una cortina que oculta la verdad, solo deja que se pudra entre bastidores. Lentamente,
Pero, seguramente. Me di la vuelta. Los dejé allí, en esa habitación llena de ecos. No necesitaba escucharles discutir. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba ver a nadie desmoronarse. Había hecho mi parte. El resto depende de ellos. Me había preparado mentalmente para las consecuencias después de esa confrontación. Sabía que probablemente perdería lo que la gente llama familia, si es que esa palabra aún aplicaba. Pero lo que no esperaba era la falta de vergüenza, el cambio de culpa, el completo desapego de la realidad que llevaría todo aún más lejos. 2 días después, mi hermana llamó. No para disculparse, no para decir, tenías razón. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, no estás permitido en la boda. No respondí. No me inmuté. Ya lo había visto venir. Ella seguía hablando, su voz fría, desprovista de cualquier rastro de la hermana a la que alguna vez admiré. No solo arruinaste una relación, destruiste la familia que he estado tratando de construir. Mamá dijo, si te queda algo de conciencia, te retractarás de lo que le dijiste. Di que malinterpretaste o lo inventé. Solté una risa seca y corta. ¿Y tu bebé? ¿Quién es el padre? Eso no importa, replicó ella. Eso no importa, espetó. Lo único que importa es que mientas una vez más. Y podemos arreglarlo todo. Colgué. No una palabra más. Solía pensar que decir la verdad me hacía fuerte. Pero en ese momento me di cuenta de que la verdadera fuerza es cuando todo el mundo se vuelve en tu contra, y aún así te niegas a agachar la cabeza. Unas horas después mi madre llamó. Ella comenzó con una diatriba. Así que ahora te crees la justicia, ¿eh? ¿Tienes idea de cuánto dolor le has causado a tu hermana? Está embarazada y bajo estrés. ¿Y si algo le pasa al bebé? Eso será tu culpa. Eso será cosa tuya. Me sentí como si un extraño me hablara. Sentí como si un extraño me estuviera hablando. Esa no era mi madre. Esa era una mujer aferrándose desesperadamente a una imagen falsa de su hija, pisoteando la verdad para preservarla. Continuó. Empezaste este lío. Ahora asume la responsabilidad. Hazte una prueba de ADN. Descubre quién es el padre. Restaura la paz en esta familia. Casi me río en voz alta. ¿Qué piensas que soy, mamá? ¿Un laboratorio ambulante? No fui yo quien creó ese embarazo. Terminé la llamada. Para siempre. Sin lágrimas. Sin apretones de manos. Luego llegó un último mensaje de mi hermana. Me sigo casando. Todavía tendré una buena vida. Y no necesito que arruines nada más. Nunca vuelvas a aparecer en mi vida. Borré el mensaje, pero no podía borrar el dolor silencioso en mi pecho. No porque me cortaron, pero porque vi con tanta claridad. Eligieron fingir en lugar de sanar. La boda se celebró. Lujoso, perfecto para la foto. Inundados en todas las redes sociales. Todos les desearon lo mejor. Nadie sabía, o tal vez nadie quería saber, que el novio alguna vez durmió con otra persona, que la novia estaba embarazada y no sabía quién era el padre, que el padrino había sido su amante secreto durante 2 años, que la foto de la familia feliz era solo una delgada capa de pintura que cubría una pared en descomposición debajo. No fui, y no me arrepiento, ni por un segundo, y cuando los amigos preguntaban, ¿por qué no simplemente hacen las paces y siguen adelante? ¿Por qué no simplemente hacer las paces y seguir adelante? Simplemente dije, porque quedarse en silencio frente a la injusticia es un pecado mayor que hablar. Si la justicia es el villano en la historia de mi familia, entonces con gusto interpretaré ese papel. Si has estado conmigo hasta el final de esta historia, gracias. Verdaderamente. No porque esta historia sea más extraordinaria que cualquier otra que hayas escuchado, pero porque te tomaste el tiempo para presenciar algo que muchos de nosotros a menudo elegimos ignorar. Que a veces, ser honesto, vivir con sinceridad y atreverse a hablar puede hacer que parezcas el villano a los ojos de las personas que más amas.
Crecemos creyendo que la familia debería ser el lugar más seguro, pero si ese lugar exige tu silencio ante la mala conducta, te pide que escondas lo que está podrido bajo la superficie y cambia la verdad por una falsa sensación de paz, entonces tienes todo el derecho de alejarte. La hermana menor en esta historia está lejos de ser perfecta. Está herida, está enojada, está abrumada. Pero ella eligió ponerse del lado de la verdad, incluso si le costó una parte de su propia carne y sangre. Y si alguna vez te han llamado problemático solo porque te atreviste a hablar, si alguna vez te han culpado por no cerrar los ojos ante lo que estaba mal, si alguna vez te han excluido de una boda, de una reunión familiar o incluso de la vida entera de alguien, recuerda esto. No estás equivocado. No eres cruel. Simplemente estás aprendiendo a elegir tu conciencia sobre el compromiso. Y a veces, eso es lo más valiente que un ser humano puede hacer. Ese es el final de la historia de hoy. Si te ha conmovido de alguna manera, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para ayudarnos a seguir contando más historias como esta. Gracias por escuchar, cuídate y nos vemos en la próxima.